rentar legalmente un vientre, acudir a la gestación subrogada, paga mediante acuerdo, todo jurídico y todo legal. Nace el bebé en cuerpo de otra persona que está rentando su cuerpo, su vientre, su útero, y al final esta persona decide no tener, no cumplir el acuerdo, y digamos que jurídicamente gana la tutela del ser humano que llega a este mundo, que ella trajo a este mundo. Lo que Debería. sí es cierto es que hoy la dinámica social está cambiando, y que forzosamente estos debates van a ser cada vez más comunes, Ujú. ¿no? Eso sí, o sea, definitivamente, el pensar, la procreación en estos momentos, ¿no? En el contexto que tenemos en nuestro país, implica entonces, pues sí, abrir nuevas líneas de debate como esta. Prácticamente desde que ingresa el presidente López Obrador en el 2018 y consecuentemente van haciéndose detenciones, pero llega un momento en que se pasma esta investigación. Me queda claro que el presidente López Obrador sabía lo que estaba ocurriendo ¿Sí? y lo que hizo es en algún momento detenerse y decir, esto políticamente me conviene, estoy tratando de interpretar lo que ocurrió, no estoy diciendo que él lo haya dicho. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión donde tratamos estén, pues por supuesto, todos los ángulos. Y como cada semana, como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto siempre saludarte a ti y a la gente que nos sigue en este programa. Gracias, doctora. Bienvenida igualmente. Por supuesto, también presentar a mi colega, mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirme estar entre ustedes. Gracias. Gracias, Pedro. Y también, por supuesto, gracias a todo el equipo de producción que hace posible que cada semana esta mesa, estas opiniones lleguen hasta cada uno de sus dispositivos. Vamos a empezar con un tema de la agenda nacional, doctora Pedro, y que cuando uno hablaba hace algunos años de Huachicol, pues lo que se nos venía a la mente eran estos grupos de personas, de pobladores en comunidades por donde cruzan los ductos que transportan combustible, gasolina particularmente, pues aprovechando fugas. Vimos tragedias, lamentamos tragedias en torno a esta situación, y era la imagen que teníamos, ¿no? Bidones de gasolina almacenados en bodegas clandestinas, en Ocotepec, Morelos, en Aguatepec, de pronto, donde hubo operativos también, y que llevó finalmente estas escenas, esta crisis, a que se suspendiera el suministro de gasolina por estas redes construidas por lo menos en esta zona del país, y que se optara por otras formas de trasladar el combustible ya refinado hacia los distintos centros de servicio final donde cargamos combustible. Pero resulta, doctora, que hay una cosa más compleja en torno a este tema. No son personas de escasos recursos poniendo en riesgo su vida, perforando tomas, aprendiendo a hacerlo, sino que hay toda una red institucional de corrupción sistemática, y que de pronto a mí me hace pensar, pues si lo que estamos cargando en tal o cual estación de servicio de Pemex o de otras de estas compañías internacionales, de verdad es gasolina o es otra cosa que estamos metiéndole en nuestros coches y que incluso puede provocar y provoca daños. Toda una red institucional, doctora, que ha salido a la luz pública, y que yo sé que hoy por fin sale a la luz y que hay un trabajo para perseguir y castigar a todos estos funcionarios, exfuncionarios, empresarios que están metidos en el llamado huachicol fiscal, doctora. La incógnita que te surge, Héctor, pues es perfectamente comprensible, porque justo en estos momentos estamos hablando de que el 30% de las gasolinas que Ujú. circulan en el país, imagínese usted, 30%, 3 litros de cada 10, pues forman parte justo de estos combustibles que Terrible. entran a nuestro país y que no están registrados como gasolinas, ¿no? Ujú. Qué bueno que haces esta diferencia porque, pues sí, cuando nosotros pensábamos en el huachicol, regularmente pues pensábamos en esta perforación de los ductos, ¿no? Sí. Lo vimos incluso prácticamente al principio del inicio del sexenio del expresidente López Obrador, ¿no? Con un combate que se estuvo generando en esos primeros años. Pero hoy y desde el 2019 también aparejado ya lo que pues hoy conocemos como el huachicol fiscal, Ujú. ¿no? En donde pues estamos hablando de un problema muy grave a las arcas del Estado mexicano, y sobre todo lo que vimos el fin de semana pues Sí, parece caray. ser
es una decisión muy importante, quiero decir, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es pensar en todo un sistema. Esto no es un caso, no es un caso aislado de Tampico, es todo un sistema, Sí, cómo ha operado durante estos años y sobre todo a las personas que involucra, porque si bien estamos ante un operativo en donde hay 14 detenidos, ¿no? sí. Ojo, 14 detenidos entre los que hay empresarios, estamos hablando también de Militares, funcionarios, de, marinos. de gente que de las Fuerzas Sí, Armadas, o sea, es enorme. Yo creo que cuando hace unos años, en el sexenio de un Enrique Peña Nieto, se habló de la estafa maestra, que por cierto, hace unas semanas se reactivaba el tema y decían, pues realmente no va a pasar a mayores. así Y es que es. realmente nunca pasó nada. Hoy estamos ante una decisión que es muy importante. Es la presidenta Claudia Sheinbaum con un bagaje muy importante que se ha hecho ya en estos momentos de modificaciones sobre temas de lavado de dinero, que ya fueron con ella, de la inteligencia financiera, esta unidad de inteligencia financiera con gente muy cercana a Omar García Harfuch, y en donde queda muy claro que hoy del gabinete la persona confiable realmente, la presidenta, porque pues tiene muchas herencias ahí, pero en quien Ujú, sí puede resultar su equipo y con así quien es, toma las decisiones se llama Omar García Harfuch. así es. Y en eso me parece que pues es muy importante esta decisión porque sí marca una gran diferencia. O sea, lo que vamos a estar Entre el viendo enterarte de que hay cosas y y dejarlas no hacer pasar, nada, pues, para aparentar que que haces no podría algo, decir que te enteras o no te enteras, pero al menos el que lo sabes y entonces yo creo que sí lo pensó la presidenta y tomó la decisión de ir en contra de todo este sistema de operación corrupto que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que pues abarca, como decíamos, muchas autoridades. Estamos viendo ahora, salen ya señalados hasta gobernadores. sí. Entonces es muy importante lo que vamos a ver en estos meses y ojalá yo creo que esa decisión política que también está tomando la presidenta, pues tiene que generar que el combate a la corrupción sea real. Estamos hablando también de una institución como es la Secretaría de Marina, que no porque solo el presidente López Obrador les diera toda la confianza, no, desde mucho antes es la institución mejor avalada, la mejor calificada por parte de la ciudadanía, que incluso lo llegamos a tomar en distintos momentos, ¿no? Sí, Algunos que están muy desacreditados desde los juzgadores y todo, pero la central en donde la gente confía es la Secretaría de Marina. Pero es muy claro que pues cuando se le dieron mayores facultades, cuando se le dio la posibilidad de estar en las aduanas, pues algo definitivamente no resultó y hoy empezamos a ver parte de eso. al final son seres humanos los que integran las instituciones y al final de cuentas pueden ser vulnerables. Ojalá que este tema, Pedro, que Ujú. aquí en México se está destapando y que efectivamente coincido, doctora, en esta ocasión hay un actuar de la presidenta de la República Estamos de acuerdo en la mesa por primera vez. por Sí. combatir esto, incluso al costo que sea, porque efectivamente de alguna manera va a pegarle a la institución de la Secretaría de Marina Claro. el solo hecho de que hayan participado en actos de corrupción, aunque se castiguen. Por supuesto que merma, pero merma menos que más tarde explote la bomba o que sean otras fuentes o la oposición incluso la que destape este tema. Lo que quiero decir es que ojalá, o sea, el delito no se comete a partir de la frontera de nuestro país, como tampoco ocurre así con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con el tráfico de drogas. Hay una participación de autoridades, empresarios, Ujú. funcionarios, ciudadanos del otro lado de la frontera de México, en la frontera norte, en Estados Unidos concretamente. Y efectivamente, aquí lo hemos dicho, doctora, se ha posicionado este tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obvia eso, omite esa parte, históricamente, en la que pareciera que los únicos corruptos están de este lado, ¿no? De nuestro país, pero para que esto ocurra, pues algo pasa en aquella nación. Y las críticas indican incluso de los propios ciudadanos de los Estados Unidos que efectivamente ahí tienen un severo problema de corrupción. El Estados Unidos que vemos en las películas o que vemos en los medios informativos no es el Estado, no son los Estados Unidos real, digo. Hay muchas cosas que podríamos criticar de los Estados Unidos que no le están funcionando a la sociedad y que por lo tanto no podemos dejar de pensar que efectivamente hay un gran problema del otro lado que no se está combatiendo y que repercute evidentemente en las instituciones de México. Pero a mí me gustaría mucho que analizáramos esta parte que puede ser muy dolorosa incluso para los adeptos al partido Morena, pero tiene que ser una realidad, la tienen que revisar porque creo que mucho de ello siguen impunen, es revisar una línea de tiempo. ¿En qué momento empieza esta investigación? Prácticamente desde que ingresa el presidente López Obrador en el 2018 y consecuentemente van haciéndose detenciones, pero llega un momento en que se pasma esta investigación
me queda claro que el presidente López Obrador sabía lo que estaba ocurriendo ¿Sí? y lo que hizo es en algún momento detenerse y decir, esto políticamente me conviene, estoy tratando de interpretar lo que ocurrió, no estoy diciendo que él lo haya dicho, pero desde mi interpretación eso fue lo que ocurrió. Llegó un momento en que él se dio cuenta que era tanto dinero y tantos intereses que prefirió ponerlo al servicio de sus intereses políticos que combatirlo. Y hoy creo que hay otra situación en la que quieren ir a fondo, porque efectivamente no están dejando. Cuando el gobierno abre y revela todo lo que está ocurriendo, entre más claro y más se difunde lo que ha localizado, creo que hay más certeza de que efectivamente va a fondo en las investigaciones, cuando esto se hace público, porque al final de cuentas Pemex es una empresa pública y los hidrocarburos no es propiedad del gobierno, son propiedad del pueblo de México y merece estar informado en lo que está ocurriendo. Por eso creo que en esta ocasión y frente a lo que está haciendo la presidenta con respecto a lo que se ha localizado y las investigaciones que han logrado hasta este momento avanzar, creo que sí hay una intención de eliminar el huachicol financiero, de esta fuga de recursos que además aparejado a una deuda increíble de Pemex, pues no hay forma de pagar una deuda cuando todo lo que podría haber ingresado a las arcas de Pemex se está yendo justamente a los bolsillos de unos cuantos políticos que están detrás de todo de esta maquinación, que por cierto coincide mucho, y esto también es una especulación, pero coincide mucho, eso no lo podemos dejar de negar, la desaparición del hijo del presidente, que muy públicamente pues andaba muy activo, políticamente muy activo, ignorando a la presidenta en muchas ocasiones, retando al poder y yo creo que siendo hasta un poco irreverente en relación a la investidura. No estoy hablando de Claudia Sheinbaum persona, sino a la investidura de la presidencia de la República y que de repente lo vemos desaparecido, porque todo parece indicar que las investigaciones pueden alcanzar hasta ese nivel. ¿Coincide, doctora? Bueno, es que hay personas, digamos, que estarían como cercanas a lo mejor a los hijos del expresidente Ujú. y que pues les habría tocado como algunos temas ahí referentes a las aduanas. El tema de la corrupción en las aduanas pues es un asunto muy, muy antiguo, Pero ¿no? en teoría el Precisamente planteamiento por de que eso. los marinos o los soldados llegaran a estar al frente de ellos era el tema de combatir la corrupción en Claro, ellas. claro. Y yo por eso hace un rato decía que esa fue una muy mala decisión. Ahora, yo creo que con independencia en sí a la forma en la que haya llevado el asunto, si sabía o no el expresidente, Ujú. a mí me gustaría resaltar que lo que vemos hoy pues es una presidenta con agallas. Es una presidenta que realmente quiere cambiar las cosas en cuanto a cómo está operando el sistema. ¿Y por qué a usted y a nosotros y a todos nos tendría que importar este asunto? Porque el boquete que esto hace en las finanzas es impresionante, ¿no? Tenemos algunas cifras. Mira, por ejemplo, la organización Petro Intelligence, que habla acerca de cuánto cuesta este delito, cuánto nos cuesta a todos, Sí. porque dejemos es que Pemex, ¿no? El petróleo, no, a todos, porque pues al final el estar no pagando los impuestos, pues nos pega a todos en las finanzas de nuestro país, ¿no? Casi 500 millones de pesos diarios, o sea, 500 millones diarios por esto que sí te venden gasolina, pero pues el caso es que no la registraron O sea, como en las gasolina. plazas en estaciones de servicio, litros de menos de litro. Y además ni siquiera es gasolina 100%. Y si te descuidas, O sea, más bien es que te esa dan mal el gasolina cambio y ya no perdiste pagó por para todos entrar. Bueno, lados. O sea, no pagó como gasolina. Te además, pago gasolina, pero no pagó como La- Los impuestos gasolina. necesarios. la mayoría Exacto. de los que somos contribuyentes, cuando topas con una gasolinería que que te engaña al no quererte facturar, lo que Es inmediatamente otro tema, ¿eh? piensas Es es, otro tema, así es. esta no factura porque esta gasolina no tiene una procedencia legal. ¿Le ha pasado, doctora? Ah, claro, Al que no cargar puedes gasolina no funciona el después. sistema, la página de internet para facturar no sirve, estamos cambiando el No, sistema, y se además nos hemos atoró el ticket. normalizado que nunca te dan los litros de litro. Eso también Eso es está otro muy tema, Ese es otro normalizado. sí. tema. Pero, pero fíjate, sí es Pero muy el tema importante, sin duda. de la tributación me parece que tiene sentido de cómo vas a facturar gasolina que no entró como gasolina al país, ¿no? Claro. O sea, es un problema de IEPS, de IVA, ¿no? O sea, la estimación de esta organización es que todos podríamos estar pagando hasta 3 pesos menos por litro si esto no fuera de las dimensiones que pues ha quedado demostrado que se tienen, ¿no? O sea, la pérdida, 177,000 millones solamente durante el 2024 y estamos hablando que pues son
44% de IEPS de Ujú. todas las gasolinas. O sea, esa es la estimación de la pérdida que genera, ¿no? Prácticamente estaremos hablando del mismo presupuesto que tiene la Secretaría de Energía, que tuvo la Secretaría de Energía para el 2024. Entonces, pues si son Sí, no es 3 cosa de menor. cada 10, no, no, claro que no es cosa menor, es de gran escala de verdad lo que estamos viendo 3 de y cada a los 10 más altos litros. niveles, 3 de cada 10 litros, eso es lo que se está Pues, si uno estimando. le pone 40 litros, pues ya está el porcentaje, ¿no? De lo que, no es gasolina ingresar al país como tal. Bueno, ¿cómo entra al país? Entiendo que como aceites, y hay otra sustancia que también aparentan que es y que no es gasolina, ¿no? Justamente para evadir esos impuestos. Sí, que justo habla la presidenta, ¿no? En su conferencia cuando va dando toda la explicación, que fue un caso de hace unos meses en Tampico, en donde se Así dan cuenta es. que tienen diésel, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces empieza a surgir mucho más investigación. Por eso insistimos, o sea, es muy amplio, porque de aquí también tendremos que ir al tema de lo que ha representado para las campañas electorales, ¿no? La figura más representativa, por supuesto, que hoy estaría siendo pues señalada, ¿no? Una Adán Augusto, el tema de su campaña, el huachicol en Tabasco. O sea, hay personas que de verdad en este momento pues sí tendrían que estar temblando en el país por todo lo que esto representaría. Vamos a hacer una pausa muy breve. Recuerden que estamos transmitiendo también en la mesa de Panorama 360 a través de Super 98.1 en FM y terminando la pausa, continuamos con la discusión. Regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso en la mesa de Panorama 360. Estamos platicando del huachicol fiscal. Ya hemos expuesto aquí de qué se trata, la gravedad del asunto, doctora, pero el hecho de que en el marco, en el contexto de esta investigación, haya funcionarios que han perdido la vida, particularmente eh, alguien que se presume se quitó la vida y que había sido señalado, aunque ya las autoridades de la Fiscalía General de la República han dicho que no había una investigación oficial sobre esta persona, no complica más el análisis o incluso las investigaciones en torno a este caso? Yo creo que nos deja ver justo toda la El nivel, complejidad, ¿no? Y cómo está desde arriba. Porque incluso me parece que se ha estado documentando, ¿no? En Reforma y El Financiero, que han llevado el tema en sus primeras planas, y en donde pues hablan no solo del tema de la persona que se suicida, ¿no? Según los datos que se tienen, sino de otros 4 casos que podrían también estar ligados y que pues murieron, ¿no? Uno de ujú, ellos incluso un alto mando en la Secretaría de Marina que pues se fue de vacaciones, solo sabía, digamos, el círculo que se cercano. iba a ir de vacaciones y pues fue asesinado, ¿no? Entonces hay casos que pues sí se van a tener que estar investigando. Me parece que esa separación, o sea, el pensar que hoy se le puede pegar porque se le puede investigar incluso a la Secretaría de Marina, ese es el gran mensaje que nos está enviando en estos momentos el gobierno, porque al final la Estrategia Nacional de Seguridad, contra lo que hemos visto en el pasado, pues no recae en ellos, ¿no? La decisión política que también en su momento tuvo el expresidente López Obrador, pues seguro tiene que ver con contextos muy complejos, ¿no? Era la primera vez que pues era un gobierno de izquierda, había una oposición muy distinta también a lo disminuido que hoy vemos a la oposición, había situaciones de golpes de Estado, o sea, vaya, ¿por qué el presidente decidió siempre caminar con el ejército o con la Secretaría de Marina? Se explica a partir, pues sí, de esa confianza o de esa protección que le dan al mismo jefe de Estado del Estado mexicano, ¿no? Hoy, por eso yo insisto que la decisión que está tomando Claudia Sheinbaum es muy diferente, pero también está en el contexto de ser arropada pues ya con una fuerza que es civil y con el líder de una estrategia que pues hasta estos momentos, si bien participan incluso la misma Guardia Nacional, pues corresponde ya a las Fuerzas Armadas, pero la estrategia en sí y cómo está aparejada con los temas de inteligencia financiera, pues eso es lo que resulta muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Coincido plenamente. No hay intocables, es el mensaje que nos están viendo la presidenta de la República, pero A además nosotros como ciudadanos, pero también me parece que a quienes A forman parte de todos. su equipo de con mucho más colaboradores fuerza, cercano y ampliado, con ¿no? mucho más fuerza al ejército mexicano y a la propia Marina, que ha sido instituciones que, si bien es Sí. cierto, hay que tener en un alto nivel de confianza, también hay que decir que hay quienes la han traicionado estas instituciones y que merecen ser juzgados y ser procesados por los delitos que han cometido. Me parece que indudablemente yo coincido con esta percepción de que había, digamos que en el momento de que llega López Obrador, no tenía todos los hilos
del ejército mexicano, de las fuerzas federales a su favor, y que hacer un movimiento implicaba muchos riesgos de carácter político. Hoy, sin duda, Harfush juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque él proviene de una familia muy, muy arriesgada adentro de las filas del Fuerzas Armadas. ejército, y creo que gran parte de esta aceptación, o por lo menos de este control y de los hilos del poder al interior del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas en México, se debe a la presencia de un funcionario que conoce perfectamente cómo funciona el ejército desde sus entrañas, y por supuesto la Marina Armada de México. Así que no es a un político al que se le puede engañar fácilmente, y que además tiene o goza de prestigio al interior de las Fuerzas Armadas. Así que me parece que su presencia contribuye justamente a saltar y poder investigar incluso en algún momento dado al propio ejército mexicano y a la Marina, como está ocurriendo en este momento. Pues ojalá que, me parece que la expectativa es que sea un caso diferenciador en los hechos por resultados de la política pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que llegue a buen término en aspectos de resultados. Es decir, ya se dio a conocer, ya hay una investigación. Ojalá que la conclusión sea llevar a juicio a las personas señaladas, y que sean los nuevos tribunales, la nueva corte, la que determine el grado de responsabilidad y las sanciones que haya que cumplir, que no quede nada más en un inicio de investigaciones y que ahí muera, porque al final de cuentas el fiscal sigue siendo el mismo. El fiscal Gers Manero es el mismo que viene de la administración del presidente López Obrador, y no salió de allá, no concluyó esta gestión de López Obrador con muy buenos términos en el ámbito de procuración de justicia. Ojalá que este sea el diferenciador, y por supuesto que estaremos dándole seguimiento en esta mesa. Sí, no ha habido pues una reforma justo en los temas de fiscalías, ¿no? Aún así me parece que sí pareciera hasta, valga la redundancia, que sí hay un nuevo fiscal, ¿no? Hay un Hertz Porque se ve obligado, renovado. Al sí, menos, coincido, se ve exactamente, ¿no? forzado A estar en a el fijar lugar, postura. exacto, a explicar, a abundar en los temas, pero este caso del huachicol fiscal, aunado al caso de la barredora, o sea, digamos que en lo que lleva estos 11 meses Sí, apenas como casos la doctora emblemáticos. Claudia Sheinbaum, claro, el asunto es justo, los empezamos a conocer y, como dices, se tienen que traducir en sanciones, En ¿no? Y en el en combate a procesos la impunidad. judiciales que presenten pruebas, que tengan, es decir, aquí en Morelos lo vivimos, y perdón que toque nuevamente el tema, mediáticamente, discursivamente había toda una construcción de un caso en torno a Uriel Carmona, y ahí se quedó. O sea, todos esos elementos que se aportaron desde las tribunas, en declaraciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que hoy la exfiscal forma parte del gabinete de la presidenta, se acabaron. El proceso judicial no siguió tanto así. No conocemos en qué términos está el proceso judicial en contra de Uriel Carmona. Hoy, con este contexto y esta información, como la que hoy tenemos en torno al huachicol fiscal o el caso de la barredora, me parece que tenemos criterios bien formados, la ciudadanía, pero judicialmente, digo, estos dos son nuevos, pero el Uriel Carmona, desde el punto de vista, me parece que de la sociedad, hay un tema de impunidad. Pues justo, eso es lo que tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, que no pensamos en casos que han sido emblemáticos, pues como tal, todo un sistema, Sí, insistimos, es todo un sistema de operación, Ujú. pero que pues sí se tiene que traducir, porque al final esto no lo debemos dejar pasar nosotros como ciudadanos, porque sí se refleja en cuanto pues a la posibilidad que tiene el gobierno de actuar a partir de la recaudación, o ujú. sea, tradúzcase programas sociales, Presupuesto. absolutamente todo. Pero también, pues, en la calidad de los combustibles, ¿no? Desde luego, porque, pues, si tienes este problemón, pues, imagínate, en cualquier momento se traduce también en un problema Llega para la el economía de sector los ciudadano. ciudadanos, de las familias, ¿no? Lo Claro. grave de esto. Este es el tema nacional. Hay otro tema en la agenda que queremos abordar y presentar a nuestra audiencia, a nuestras audiencias, que es un tema polémico que me parece que hay que tocarlo, porque aunque no se ha presentado oficialmente una propuesta legislativa, ya se lanzó, bien lo decía doctora antes de entrar al aire, la bomba, y ha generado un montón de opiniones. ¿Por qué? Porque de entrada no es un tema que esté legislado fuertemente o profundamente a nivel nacional, y eso hace que sea sujeto a un montón de opiniones jurídicas, técnicas, incluso morales, ¿no? Más allá de lo jurídico. Y hablo del planteamiento que ha hecho recientemente un diputado en el estado de Morelos, el diputado del Partido Verde, Eduardo Pedrero González, en torno a legislar, a regular
el tema de la maternidad subrogada, la renta de úteros de mujeres que rentan, que cobran por prestar su cuerpo, su vientre, para que se lleve a cabo ahí la formación, el crecimiento de un bebé, de un ser humano. Esto, doctora, ha generado opiniones encontradas, muy radicales, y aún ni siquiera se lleva al análisis dentro de la Cámara, pero es tan fuerte el planteamiento que de entrada, en el primer momento en que se lee mediáticamente este planteamiento, genera la postura radical de quienes están en contra y de quienes están a favor. No sé si aquí sea un momento de dar opiniones particularmente sobre el tema o en torno a que se regule algo que ya se lleva a cabo, que ya se realiza, ¿no? O sea, puede haber muchas lagunas que justo generan entonces problemas muy graves en nuestro país. Bueno, el tema de la gestación subrogada, Ujú. que desde hace varios años, muchos años, tiene legislado en estados como Tabasco y que les ha generado un problema, también hay que decirlo, en el estado de Tabasco, ¿no? También está en Sinaloa. Pero vaya en Tabasco porque se volvió entonces pues un lugar propicio, Un mercado, doctora. un mercado en donde pueden venir de otros lugares, ¿no? Y entonces hacían su procedimiento en Tabasco Sí. y que incluso se llegó a documentar, vaya que las clínicas pues te ofrecían pues venga acá a la Riviera Maya, todo completo en Cancún Sí, y un mientras paquete. tanto en tu paquete pues aquí te vas a Y llevar de un una bebé, vez, ¿no? y de una vez, deja aquí Ah, su bebé en el Sí. digo, horno. Perdón por la expresión. hay una agencia muy famosa, New Life, que es la que está promoviendo Sí, sí, prácticamente sí. este turismo. Y ha habido notas nacionales en torno a que cuando hay un conflicto entre el proveedor y el cliente, pues se hace viral porque ¿quién tiene la razón cuando una mamá que ha rentado su vientre decide al final no entregar al bebé por el que pagó una pareja, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que hay que hablar ahí, pues sí, de la composición genética, ¿no? O sea, Ujú. porque si bien puede ser que sí existe por parte de la persona gestante, también puede ser que, pues no, ¿no? El embrión se injertó como tal y entonces, pues es Doctora, casos tan sui genéticamente de generis, los papás, ¿no? ¿y hasta dónde pienso que tiene que llegar la regulación a abarcar, si es que se regula y se legisla, absolutamente todos los escenarios? Uno que pasa por mi mente es una pareja que por algún motivo puede, no puede, decide rentar legalmente un vientre, acudir a la gestación subrogada, paga mediante acuerdo, todo jurídico y todo legal. Nace el bebé en cuerpo de otra persona que está rentando su cuerpo, su vientre, su útero, y al final esta persona decide no tener, no cumplir el acuerdo, y digamos que jurídicamente gana la tutela del ser humano que llega a este mundo, que ella trajo a este mundo. Yo me pregunto, ¿el papá tiene la obligación de pagar pensión a esta persona que rompió un acuerdo comercial? O sea, es un ejemplo de los muchos casos que me imagino hay en torno a esto, porque es totalmente subjetivo y está al final en un tema de las emociones y decisiones y el interés superior del niño y la equidad de género y acuerdos comerciales. Son un montón de aristas, doctora. Está, a ver, déjame primero como al tema de cómo se presenta en el estado de Morelos, ¿no? Yo creo que también a veces en los mismos legisladores pues hay como, oye, pues yo quiero figurar, ¿no? A ver, quiero La una cosa agenda. bomba, Quiero ¿no? tener la Algo agenda. que marque la agenda. Y creo que eso puede obedecer mucho aquí. Si nosotros nos concentramos en si el Congreso tendría condiciones para avanzar en esta iniciativa, no las va a tener, porque si no las ha tenido para temas que pues tendrían que estar como que 3 pasos atrás, ¿no? Antes de haber llegado a hablar de gestación, por ejemplo, subrogada. Tema de despenalización del aborto, tema voluntad anticipada, que incluso aquí ya la dimos hasta porque iba a salir la voluntad anticipada y al final pues tampoco No ha ocurrió. salido. Entonces, y se tiene que repetir porque pues ya no está en tiempo. Entonces, Morelos pues no ha sido un estado que se caracterice por pues tener una tendencia muy liberal de pronto o muy abierta para ir debatiendo sobre este tipo de asuntos. Dicho esto, sí es importante el marcar pues cuáles son las necesidades que se tienen, y tú lo comentas ahorita porque pueden existir esos vacíos. Hace aproximadamente un año hice una entrevista, que está por cierto en YouTube, con un caso muy singular que justo se da aquí en el estado de Morelos. Es una pareja homosexual
Ellos viven en Londres, uno de ellos es morelense, entonces su familia está aquí, deciden venir y pues quieren tener un hijo. Entonces, pues platican con su tía y su tía dice, pues yo puedo ser la persona gestante. El caso es que pues cuando nace el bebé, pues cambian las cosas. Ellos argumentan, porque ojo, yo estoy comentando la versión de Sí. ellos, que es la que yo puedo comentar, ¿no? Ellos entonces pues dicen que les empieza a pedir dinero, justamente, Claro. y pues después ya no les quiere entregar el niño. Pero el matiz, digamos, es que ella va y lo registra. Entonces, Ujú. pues Como ya mamá, existe que sí es. como mamá de Biológica. Que sí es, claro. Que y sí es. entonces Ahora, lo que se arma toda la controversia. en ese caso a mí no me queda claro si hay material genético de la señora. No lo tengo claro. En ese caso sí hay material Sí, genético de ella, porque porque fue su óvulo. él decide, exacto, porque son familia. Entonces dice, somos familia, Claro. mi pareja Hay casos donde va la a fecundación se donar hace el in vitro espermatozoide. y fecundan el embrión o colocan el embrión, perdón, en el útero. Es que es sumamente complejo la Es que puede ser, regulación. O sea, sí, hay puede una haber muchas. infinidad de situaciones. Y justamente ya investigué lo que decías que no existía. Y sí, efectivamente, hoy está cumpliendo alrededor de 55 años la primera mujer que fue procreada fuera del útero. O sea, sí hay una posibilidad. No se ha permitido por cuestiones éticas. No se ha Yo permitido. no lo encontré, yo no encontré ese caso. Ya está cumpliendo, pues ya está llegando a la tercera edad Me incluso, mandas pero no la está, nota. no está permitido en ningún país por cuestiones de Es crear seres regulación humanos ética, en un exactamente. laboratorio. No ha sido discutido y por eso ese fue un experimento y el único que ha existido en el mundo. Pero doctor, entonces usted lo deja como un intento, así lo percibe, de un diputado, el que sea, en este caso es Luis Eduardo Pedrero, pero quien sea, por ocupar la agenda y que este tema, por lo complejo que es, coincido en que si no nos da el poder legislativo para hacer análisis profundo de otros temas, incluso con la presión de autoridades judiciales nacionales y aún así no atienden en el caso de la despenalización del aborto, el derecho a decidir de las mujeres, este tema no va a avanzar. Es un... Yo no vería que vaya a avanzar en Morelos, pero sí creo que se tiene que generar mucho debate al respecto, porque si hay casos, ¿no? Este que estoy comentando, pues es un caso que está ahorita en los tribunales, al final el bebé, que ya es un niño, permanece con la mamá. no, No, con la, está con ellos, familia Jurídicamente homoparental. hubo un juicio y ellos ganaron. No, todavía están en sigue el debate. proceso. Y no se sabe bajo qué circunstancias lo sacaron del país. Yo por lo menos no sé, pero lo sacaron. Y es justamente ese el gran problema, ¿no? Que al no existir regulación y existir mucha corrupción, Además, no se entiende cómo sin autorización de la madre biológica este niño salió del país. Bueno, ahí yo creo que vamos a regresarnos un poco. Recapitulando. Vamos a recapitular. Se tienen que tener muchos contextos, o sea, el que tú propongas esta iniciativa tiene que ir aparejada pues como de una muy buena exposición de motivos, ¿no? En donde hay que ponderar varias cosas. O sea, el contexto que vivimos en nuestro país sí hace propicio, y ese es quizá pues el mayor argumento por varios colectivos de feministas, ¿no? Que pueda generar pues un tipo de explotación, porque pues ¿por qué me dedicaría yo a ser una persona gestante? Pues porque hay una dificultad una económica, necesidad. ¿no? Ujú. Hay una extrema necesidad que entonces hace que pues yo diga, pues yo puedo rentar mi vientre, ¿no? Este asunto pues no puede quedar fuera de toda la discusión, tiene que estar también inmerso porque sí pudiera generar en cierto momento pues una situación, lo asimilan mucho con temas de trata, por ejemplo, ¿no? Con esta disyuntiva en la que de pronto puede haber personas que están en la prostitución en contra de su voluntad. O sea, hay una composición que además en nuestro país, y lo acabamos de ver en las cifras del INEGI, ¿no? Con países, con estados que tienen dificultades económicas tan graves como Chiapas, por ejemplo. O sea, sí tienes que pensar muy bien si tú vas a implementar este tipo de figuras por todo lo que pueda representar. Porque además, ojo, o sea, viene un tema de competencia, por supuesto. En muchos países que lo tienen regulado, pues no te sale tan barato como sale aquí en México. Por eso es que Tabasco se convirtió en un lugar perfecto, propicio, para que vinieras con unos dólares o con unos euros y entonces pudieras hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Y algo que me parece que es muy importante, hace unos años la Suprema Corte de Justicia ya habló acerca de este tema, ¿no? Le llegaron acciones de inconstitucionalidad y en ese momento un Arturo Saldívar dijo, bueno, no podemos nosotros dictar o resolver desde el privilegio. O sea, sí tienes que pensar específicamente en los En la casos y pareja que cuáles no son las puede tener situaciones. bebés.
Sí, y cuáles son las situaciones, ¿no? Y también, por supuesto, cómo está cambiando la dinámica de nuestra población. Yo creo que ahí está el debate, o sea, en que hoy vas a tener que ver muchas otras formas en las que hace 10 o hace 15 años o hace 20 años no No estaban estaríamos hablando, contempladas, claro. pero que hoy, pues justo por el cambio de dinámica que tenemos en nuestra sociedad, pues sí, hay un lugar entonces para que se den este tipo de debates. En México en esos años existió, por ejemplo, el caso de Mateo y Nico, dos niños, ¿no? En donde se da justo un problema de que los papás pues quieren que uno de ellos sea abortado porque tiene un problema de hidrocefalia. No sucede, la persona gestante decide tenerlos y entonces pues después viene nadie se hace cargo de ellos, ¿no? Se quedan en el hospital. Entonces sí hay muchas cositas que tendrán que verse porque, ojo, al final entre los derechos sexuales y reproductivos no está la voluntad, hay una voluntad procreacional, pero no hay un derecho a tener hijos. O sea, no, A no ver, tengo derecho a tener hijos. yo subrayo No es. esta parte que estás diciendo, porque es muy importante, la subrayo. Eso es un deseo. Ser padre o querer ser padre es un deseo, no es un derecho. No, El derecho es del es de niño. los niños. Exactamente. Sí, eso es muy importante, porque si tú cambias, entonces la dinámica es sí pensar en el bebé, pero pensar también justo en toda la composición que hay anteriormente, ¿no? En que él conozca ese origen. O sea, hay muchas cosas que se tienen que pensar, pero claro que quien tiene que estar al centro, pues son los bebés, no como tal los papás, ya sea que estemos hablando de parejas heterosexuales que no pueden tener hijos, de tiempos, ¿no? O sea, por muchas circunstancias. Pero A mí sí lo que es poner me al centro a la persona que están haciendo. en la parte jurídica me parece que coincidimos. Decía al principio, en el análisis jurídico de legislación, de reconocer que algo ocurre y que, como ocurre, debería ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas de establecer las leyes, pero otra cosa es la opinión personal. A ver, Y ahí creo que es donde hay serias diferencias. ocurre el aborto, Ajá, ocurre la prostitución sí. y ocurre los vientres subrogados. Y sobre los tres no se ha legislado en este país, excepto en el caso de los vientres subrogados En en Morelos, Sinaloa el y en tema Tabasco. de En derecho a decidir, México sí. hay una especie de entendimiento en todo el país respecto a regular la prostitución, pero no hay derechos. Y es algo que contrasta porque hay casi 30 países en el mundo, 30, 40 países, principalmente los países desarrollados, donde la prostitución está regulada, está legislada. Y no ocurre en México, excepto, bueno, sí estaba legislada. Porfirio Díaz, de hecho, fue el primero que legisló sobre la prostitución. Pero hay dos formas de ver eso. Yo creo que lo que dice la doctora, y le concedo toda la razón, es que ese tema se tiene que debatir. Un gran problema que tenemos con este Congreso es que no debate absolutamente nada y no creo que tenga incluso la capacidad de poder organizar un gran debate. A mí Un lo que foro. me salta, me brincó el ojo, es ver que se presenta esta iniciativa públicamente acompañado por las mujeres trans, por una agenda de un factor, de un sector de la población que me parece que es el menos indicado. Bueno, o por lo menos si es ¿Por qué? porque ellos ¿No no, tienen derechos? no tienen. A ver, para empezar, empecemos por la parte en que los papás ¿Sobre ellos no se puede, no se derechos, debe legislar? a ver, empecemos por la parte de que no, la paternidad no es un derecho. Para empezar, Ujú. es un deseo. Sí, Arrancamos de ahí. Ahora, en un porcentaje, desde mi punto de vista, quien tiene que ser consultados son las gestantes profesionales. quienes ya lo han hecho entonces, o Ellas, quienes quieren hacerlo. ellas tendríamos que regular para ellas, Pero porque tú te refieres con gestantes profesionales, a las personas que van a ser las depositarias del que van a material ser, genético pero también es un deseo, también es un deseo. porque ahí sí se Y, tendría, y la legislación tendría que ir respecto a primero garantizar la vida de estas personas y todas las secuelas que pueda acarrear la maternidad para protegerlas. Es decir, incluso desde, como decías tú, la hipótesis del arrepentimiento, poder incluso en un ¿cuál acuerdo es la salida llegar jurídica? a un aborto antes, autorizarles un aborto, porque pueden arrepentirse a la siguiente semana y una de las propuestas es que justamente puedan acceder a un aborto por un arrepentimiento.
¿Dentro pueden de las 12 semanas incluso, o después? hay una propuesta que en el caso de que... No, pero aquí el problema es que ni siquiera tienes legislado el tema del aborto. Exacto, y además Podría ser una variante, por ejemplo, ¿no? tendría que ser una variante. Y también, Si estuviera además, legislado. que en algún momento dado la mujer gestante pueda incluso arrepentirse y no romper el vínculo con el hijo. Son muchas cosas que tendrían que tomarse en cuenta, pero desde mi punto de vista, las mujeres, las feministas, llámese abolicionistas o pro derechos, tienen que estar en la mesa. Y tienen que estar en la mesa antes incluso que las mujeres ¿Tienen más eh, derechos ellas que las las personas mujeres trans. Porque lo de las mujeres trans es un deseo. Y el de las mujeres que quieren No digo rentar que no, porque no, es su no estoy decisión, diciendo, su vientre. no estoy diciendo que no deben de estar incorporadas en la mesa. Sí tienen que estar incorporadas en la mesa, pero no presentas una iniciativa de esta envergadura sin que estén las gestantes. O sea, a mí me parece un error del diputado obedecer a una agenda. Sí, o sea, lo que se tiene que garantizar es que exista una voluntad plena, no viciada por condiciones socioeconómicas, ¿no? O sea, que puedan generar una situación de, pues, de explotación. Ese es quizá, pues, lo que más se tiene que cuidar en este tipo de iniciativas. Y solamente para dar una idea de que cuando hablamos de explotación es algo que no estemos inventando. Se pagan alrededor, estas agencias que operan en México cobran alrededor de $120,000, algo así como 1,000,000 de pesos a las mujeres que invitan a unas Bueno, como el doble vacaciones de sería ahí. 3 días en Cancún, a hoteles además de 3 estrellas, Ujú. y las convencen de firmar ahí un contrato que está asentado, que es en Villahermosa, les pagan 50,000 pesos, 80,000 pesos. En ese nivel es la diferencia, la forma en la que se hace por pobreza Ujú. esta situación. Además, la legislación, desde el 97 que está autorizada, solamente ha registrado 17 casos de alquiler de vientres. Esto quiere decir que todo este mercado que está creciendo a espaldas de la ley. Pero ¿por qué plantear esa conclusión si cuando tú hablas tú mismo de la despenalización del aborto o del derecho a decidir de las mujeres, dices que el despenalizarlo no es una invitación a las mujeres a abortar? Quizá ya el hecho de que esté regulado no es una invitación a que todas las mujeres renten su vientre. Yo creo que en algún momento, como decía, esto está ocurriendo y coincido contigo, tiene que legislarse, pero tiene que legislarse a la luz tiene que darse a conocer todo lo que está pasando, pero si yo voy a legislar para que te carguen más impuestos a ti, no puedo dejar de invitarte a la mesa y decir, ¿estás de acuerdo o no? Dame tus razonamientos a favor o en contra. Pero allí el planteamiento que tú estás haciendo es como legislar por intereses o por grupos. Entiendo el punto de que tiene que haber foros, por supuesto, pero las personas a las que tú haces mención, a las abolicionistas como se autodeterminan y como las has llamado, pues su postura es clara, es un no absoluto. No absoluto, Es ni, un no ni a la Entonces, prostitución, pues, no entiendo ni a los vientres subrogados. Efectivamente, porque el argumento, y ya se nos acabó el tiempo, ojalá que tuviéramos más, pero el argumento de las abolicionistas, de las cuales yo no tengo derecho a opinar, porque al final son mujeres las que están involucradas y son sus cuerpos, Claro. pero en este ejercicio de debate, su postura es que incluso las mujeres que, salvando el tema socioeconómico, decidan por voluntad propia, informadas, ser eh, parte de este servicio, rentar sus cuerpos, rentar su cuerpo, su vientre para la gestación de un bebé, de un ser humano, lo hacen desde la ignorancia y lo hacen porque están dominadas por un estado patriarcal, como el tema de los certámenes de belleza, como el tema de la prostitución. Y ante ese argumento, desde mi punto de vista, no hay otro que se le pueda poner enfrente, porque ante cualquier posibilidad de que una mujer decida o participar en un certamen de belleza o prostituirse porque lo decida, o bueno, dedicarse al sector servicio o rentar su vientre, el argumento de quienes tú has puesto en la mesa es que lo hacen porque están dominadas, están cooptadas por un estado patriarcal. Y eso pues quita toda posibilidad de darle a las mujeres el derecho, en este caso desde mi punto de vista, a decidir. Pero yo no creo que haya un grupo de personas que en ese tema pues tenga más derechos sobre quien incluso tiene el deseo de rentar un servicio así. Sí, yo diría que no, es que no podemos escaparnos de nuestra realidad. Y la realidad es que somos uno de los países con mayor trata
Entonces, no podemos pensar que generando una ley para este tipo Servicio. de servicio no va a pasar por la trata. Y digo, y no estoy hablando de una ocurrencia mía. Ya lo estamos viendo. O sea, hay un mercado que hasta hace 2020 era de 4,000 millones de dólares. Hoy ese mercado en México va a representar para el 2027 33,000 millones de dólares. O sea, hay un crecimiento de 750, casi el 800% de crecimiento. Pues mira, fiscalmente, ojalá que pagaran por lo menos impuestos, ¿no? Bueno, en principio, cuidar de las gestantes profesionales, en principio. Y yo diría que antes de las gestantes profesionales, cuidar en dónde van a estar esos niños y quiénes van a ser los cuidadores de esos niños. Yo creo que la ley tiene que pasar primero, en primer lugar, Es que, Pedro, tomar en cuenta ese a los argumento a mí niños. me provoca mucho ruido porque estás hablando de niños que ni siquiera existen. Cuando Justamente no, por ellos. no hay una postura por cuidar a los niños que hoy están en la vía pública, o sea, que ya existen. O sea, ¿por qué pensar que esos niños van a tener una mala vida? Si hay un par de personas o una persona que está buscando incluso pagar por ese servicio. Yo insisto, no nos olvidemos de nuestra realidad. Somos un país de trata. No puedes pensar bien. No puedes darte el privilegio de pensar que esos niños van a tener un buen hogar y una buena vida, porque estamos en un país de trata. Yo creo Gracias. que sí hay que generar mucho, pues mucho más debate al respecto que pues vaya involucrando estudios, ¿no? Que te puedan ir diciendo, pues, quiénes pudieran ser susceptibles de pronto de levantar la mano y decir, bueno, yo quisiera, ¿no? Establecer Sí, ese tipo de desde los dos. procedimientos, cuántas veces lo puedes hacer, o sea, hay muchas cosas que seguramente se van a tener que ir delimitando. Lo que Debería. sí es cierto es que hoy la dinámica social está cambiando y que forzosamente estos debates van a ser cada vez más comunes, Ujú. ¿no? Eso sí, o sea, definitivamente el pensar en la procreación en estos momentos, ¿no? En el contexto que tenemos en nuestro país, implica entonces, pues sí, abrir nuevas líneas de debate como esta de la gestación subrogada. Fuerte tema, ya lo vimos en la mesa. Doctora, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Gracias. Un comentario final muy breve. Gracias. Sí, pues yo me iría, déjame retomar un poquito lo que estábamos diciendo hace un rato del contexto nacional. Creo que a partir de lo que estamos viendo en estos momentos se fija cuál va a ser la estrategia que tendremos en los próximos años en cuanto a resultados, ¿no? Si hoy tenemos una presidenta que es fuerte en cuanto a la dinámica que lleva con la sociedad, en el respaldo que tiene, si casos como el que discutimos hoy del huachicol fiscal vemos que se traduce en sanciones, me Ujú. parece que cuando estemos llegando a las próximas elecciones, Claro. pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate la calidad de presidenta en cuanto a cómo permea su mensaje entre la población vamos a tener, pero de ahí depende, por supuesto, porque pues no es un asunto fácil, así como no es fácil el tema de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con seguridad es quizá lo más complejo, la tarea difícil que tiene todos los días la presidenta. Gracias, doctora. Pedro. Yo también coincido plenamente con esta postura. Creo que la presidenta tiene una decisión de terminar con el huachicol. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las investigaciones indican y la claridad con la que se han tratado, incluso se han dado a conocer a la población, indica que van a fondo y van con todo. No hay intocables. Y por último decir, Luis Eduardo Pedrero González, del que no habíamos escuchado hablar No. como legislador, definitivamente yo considero que no está preparado. Para empezar, empezó con el pie izquierdo. O sea, Por no llevar a las personas trans. por llevar a las personas trans. Y no Ok. estoy diciendo que no deben de estar en el debate. Yo creo que eran las menos indicadas, insisto, Pero sí, para iniciar y para presentar una iniciativa de esta envergadura. Es un deseo, no es un pues derecho. tan es su deseo que ellas pidieron quizá presentar la iniciativa No es un derecho, es un deseo. y los deseos no se legislan. Yo creo que para eso están las cámaras, para legislar sobre los derechos, no sobre los deseos. Muchas gracias, Pedro. Y gracias sobre todo a Gracias. nuestros amigos, amigas que nos ven cada semana. Gracias, por supuesto, al equipo de producción. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y tenemos una cita el próximo miércoles con temas más picantes, con posturas encontradas. Porque al final de cuentas, desde nuestro punto de vista, Pedro, doctora, me parece que a diferencia de lo que pasa en el Congreso del Estado, lo importante es debatir todo en el plano de las ideas. Pedro, gracias. Así es. Doctora, Claro, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.